Muy buenos días a todos. Perdón, pero sí me acaban de decir que no es tan formal, así que no guarden tanto silencio. Muy buenos días a todos. Es un honor para mí darles la bienvenida en nombre de la Facultad de Arquitectura de la UNAM a este evento especial. Soy el arquitecto Fernando Santiago Vargas, coordinador del taller Carlos Lazo. Hoy nos reunimos para recibir al doctor Javier Sánchez Medina, un distinguido académico y experto en arquitectura terapéutica, cuyo trabajo ha dejado una huella significativa en el ámbito internacional. Bienvenido. No era tan formal, pero se ha hablado. Bueno, en este panel presento rápidamente, para iniciar esta plática, esta conferencia, nos acompaña la maestra Isaura González Godínez, secretaria académica de la facultad. Bienvenida. También representando a la División de Educación Continua, están con nosotros la arquitecta Midori Endo Gutiérrez. Bienvenida. Y que seguramente también trae porra, el arquitecto Armando Carranco Hernández. Bienvenido. Y de parte del taller Carlos Lazo, como coordinadora de la segunda etapa, está la maestra en arquitectura, Milena Quintanilla Carrasco. Y finalmente, bueno, antes de presentar, como coordinadora del encuentro tenemos a la maestra Claudia Montalbán. Muy bien, y antes de continuar, cedo la palabra a la maestra Isaura González, que nos dará unas palabras. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Pues nos da mucho gusto recibirles hoy aquí en el Teatro Estefanía Chávez Barragán para comenzar las varias actividades que tendremos con el doctor Francisco Javier Sánchez Medina, quien viene de la Universidad de Alicante. Y bueno, pues ahorita van a platicar mis colegas precisamente qué actividades se van a llevar a cabo durante esta semana. Pues siempre es una gran oportunidad y un gran gusto recibir pues colegas que vienen de otras partes del mundo a esta Facultad de Arquitectura, porque nos abren la mirada a otras formas de enseñar, ¿sí? Por ejemplo, hoy vamos a tener esta plática docencia colaborativa internacional. Entonces, ¿de qué estamos hablando, no? Cuando hablamos de estos temas, que nos ha abierto la pospandemia, ¿no? Con todas estas herramientas tecnológicas que tenemos hoy en día. Hoy tenemos la gran el privilegio de tenerle aquí en físico, en carne y hueso, digo yo, pero pues también él ha trabajado mucho en estos entornos. Ahorita nos platicará, ¿no? Cómo ha trabajado en esta pospandemia y en la prepandemia, y en fin, cómo ha evolucionado y cómo es su mirada frente a pues cómo podemos trabajar de forma colaborativa. También veo que van a tener alguna actividad de esto, lo que se llaman los cursos COE, el Collaborative Online International Learning, ¿no? Que es algo que en la facultad también ya hemos empezado a trabajar. En fin, hay muchas formas que se pueden abrir para que ustedes también tengan oportunidades de tener una movilidad académica virtual, ¿no? O sea, sabemos que esta facultad, pues somos muy entusiastas con la movilidad académica. Es la facultad que manda más alumnos de intercambio a nivel UNAM. Por cada 2 alumnos que salen de intercambio en la UNAM, 1 es de la Facultad de Arquitectura. Entonces eso es algo muy destacable, ¿sí? Pero también hay muchas oportunidades de hacerlo a través de pues estas nuevas estas herramientas que nos dejó la pandemia, y cómo podemos colaborar. Aquí ya tenemos algunos cursos que se dan precisamente con la Politécnica de Madrid, donde está el doctor Santiago Huerta y el doctor Agustín Hernández dando cursos de los temas de las estructuras mecánicas históricas, ¿no? Que es algo muy interesante. O tenemos coloquios donde ya podemos, pues después de la pandemia, antes era todo un tema hacer una videoconferencia, ¿no? Tenemos un aula, la Centeno, que muchos de ustedes conocerán, que es la que está equipada para todo ello, pero ahorita ya tenemos otras aulas donde también podemos tener estas pues ventajas. La División de Educación Continua ha hecho mucha labor, ya desde antes ya tiene diplomados en línea que son muy recurridos,
y pues eso nos abre también, ¿no? Pues tenemos el diplomado del CELA, más de 3,000 inscritos, o que fueron 6,000, ya ni recuerdo, cuando estábamos regresando de la pandemia, ¿no? Entonces, eso nos habla de estas ventanas de oportunidades, pero pues también tener al profesor, al doctor hoy aquí, pues es pues muy rico, ¿no? Siempre la presencia nos abre otra forma de colaboración, el vernos físicamente, el poder tener este contacto es muy grato. Entonces yo lo que les invito es a que aprovechen al máximo pues la visita del doctor Sánchez Medina, porque pues seguramente nos va a enriquecer muchísimo a todas, a todos, a los docentes, a los estudiantes. Y bueno, primero voy a pedirles a mis colegas que expliquen las actividades, y antes de darle la palabra vamos a leer su semblanza. Entonces les voy a pedir que platiquen un poquito qué vamos a hacer. Bien, le toco. Bien, pues buenos días nuevamente, qué gusto que estén aquí escuchando esta primera conferencia, y por supuesto les invitamos a seguir todas las actividades de este programa muy extenso, aprovechando la visita del doctor Javier Sánchez, porque bueno, ahorita de manera muy informal platicábamos precisamente cómo nuestra vida se modificó muy fuertemente durante y después de la pandemia en todos los aspectos, y donde la tecnología juega un papel importante, pero también la colaboración, la interdisciplina y la transdisciplina y una serie de cosas. Y bueno, escuchando el nombre de arquitectura terapéutica, que me hace ruido, ¿no? ¿Cómo será eso? Suena interesante. Nosotros en la División de Educación Continua hemos tenido la oportunidad ahora de que han llegado temáticas que también con nombres que no sabíamos que eran posibles. Por ejemplo, que existe la medicina aeronáutica, ¿no? Y nos solicitaron de parte de la entidad de aeropuertos con la que colaboramos en un diplomado en planeación de aeropuertos, que si podríamos involucrar a la Facultad de Medicina para hablar de medicina aeronáutica. Resulta que es un área muy profesional y muy grande. O la neuroarquitectura, donde ahora pues están los neurólogos, los psicólogos, los arquitectos trabajando. Hace poco llegó un proyecto, también una propuesta de algo que se llamaba emprendimiento ágil. Yo dije que es laboratorio de emprendimiento ágil, y resulta que también son propuestas bien estructuradas que se están trabajando en diversas universidades del mundo, y que todo eso va llegando aquí a nuestra universidad a partir de estos intercambios, de esta colaboración. Y que parte de lo que aprendimos en pandemia pues fue eso, ¿no? Abrimos muchísimo el mundo, nuestro mundo académico, nuestro mundo profesional, para empezar a intercambiar esas experiencias efectivamente en ese entorno todavía un poquito a distancia, un poquito presencial, con media pandemia todavía adentro. Hicimos este diplomado con 6,000 inscritos de toda Latinoamérica, y por ahí unos colados de Hong Kong, de Corea, de Serbia, que cómo se enteraron no sabemos, pero ahí estaban. Entonces, eso era imposible antes de la pandemia, impensable. Teníamos un diplomado que una vez tuvo 91 inscritos, hicimos fiesta porque era una revolución, tuvimos 91 en un aula, y de repente ya teníamos 6,000 inscritos en una plataforma Moodle. Entonces, ahorita vamos a iniciar otro curso donde ya llevamos 1,100. Esas cosas no eran posibles, ni siquiera pensables. Y hoy pues ya nos ponemos números, ¿no? Queríamos tener 1,000 inscritos, ya llevamos 1,100, todavía tenemos 2 semanas más de inscripción, a ver a cuántos llegamos. Pero eso también nos mete una responsabilidad en cuanto a la calidad que debemos imprimir a estos eventos, porque pues esa no se debe perder. Entonces hay muchas cosas que aprendimos, que se transformaron, y ahora en los próximos días ustedes van a tener la oportunidad a través del doctor Javier Sánchez de explorar todo eso, ¿no? A través de un workshop, de una serie de conferencias, de profundizar en estos temas, y pues vamos a ver qué resultados obtenemos, que seguramente serán muy buenos. Bienvenido aquí a nuestro campus central de la ciudad universitaria de la UNAM, Patrimonio de la Humanidad. Gracias. Pues a mí me da mucho gusto poder estar aquí al frente de ustedes, pero recibiéndolos, motivándolos y viendo el interés que tienen. Que este tipo de actividades, gracias
al trabajar que lleva la maestra Claudia Montalbán, organizándolo, en tener el privilegio de tener aquí al doctor. De verdad va a ser a partir de hoy hasta el próximo martes, para que estén atentos a las actividades, conferencias, workshops. Vamos a tener a partir de mañana a las 12, aquí enfrente en la sala de estudiantes, todo el workshop de 12 a 5 de la tarde, 4 días, jueves, viernes, lunes y martes. Entonces, quienes quieran participar, háganlo a través del portal que tenemos en Educación Continua, regístrense, porque como es un curso de 20 horas, van a tener su constancia. Les vamos a otorgar este documento que avala este curso y que va firmado por el doctor Javier Sánchez. Eso es currícula, eso es parte de su experiencia y que no deben de desaprovechar que esta universidad tiene docentes, tiene equipo, tiene infraestructura para poder organizar este tipo de eventos. Se los traen a su casa. Así que, por favor, les pido que terminen o dediquen este tiempo a este taller. Qué bueno que están aquí aprovechando y también comentando un poquito lo que estábamos platicando al inicio sobre cómo la docencia se modificó, cómo aprendimos sobre estas nuevas herramientas, cómo descubrimos, o más bien valoramos el trabajar cara a cara. No sé, levanten la mano quién siente que durante la pandemia en las clases que tenían de proyectos y en las asesorías eran muy claras las asesorías. Levanten su mano. ¿Se dan cuenta? Teníamos mucho que aprender. Nos agarró ese tema con las manos en la puerta, así nos machucó. No estábamos preparados en ese momento, pero después de estos años ya, los profesores ya nos capacitamos, ustedes ya tienen más herramientas, descubrimos otras más que la misma universidad nos da de forma gratuita, donde pudimos realizar este tipo de actividades como las asesorías, que estábamos muy casados con que teníamos que dibujar y rayar planos enfrente de ustedes, cuando no. Cuando hay otras formas de hacerlo, porque sí necesitamos dibujar, pero hay herramientas para ello. Entonces, todo este motivo de que nos haya empujado a la pandemia y que ustedes estén viviendo esta etapa de la humanidad después de este aprendizaje, pues aprovechenlo mucho, disfruten de este taller y aprovechen y pregúntenle todo lo que quieran al doctor, que para eso se los trajimos. Así que, pues bienvenidos y bienvenidas. No me tardo porque ya estamos ansiosos y ansiosas de escuchar al doctor y además ya me ganaron casi todo lo que quería decir. Ya no me dejaron casi nada, pero bueno, añadiría que efectivamente pues estamos muy orgullosas y orgullosas de tener a un experto como lo es el doctor, dado que pues una cosa es aprender a marchas forzadas, como bien lo comentó la arquitecta Midori, y otra es ya realizar investigación sobre cómo hacer las cosas bien. Bueno, y llevarlo a la experimentación, que a veces ustedes, aunque no lo sepan, son nuestros sujetos de estudio, y seguro que nosotros seremos ustedes en algún momento. Y pues bueno, ya hacer investigación y llevar esto a profundizar al respecto, implica poder mejorar, ¿no? Teorizar y bueno, hacerlo la próxima vez, que no nos agarre pues así en ciernes, con las manos en la masa, sino preparados y preparadas para afrontar, toco madera, ojalá que no, pero alguna otra pandemia o alguna otra crisis, ¿no? Y bueno, sumaría con respecto al tema del COI que mencionó la maestra Isaura, que hoy en día la UNAM cuenta con la infraestructura y el apoyo necesario para desarrollar este tipo de intercambios académicos, y fue así que gracias a un programa de apoyo incluso económico por parte de GAPA y de la facultad, pues podemos contar con esta visita. Y pues bueno, me da mucho gusto presentar al doctor Javier Sánchez Merino, dado que pues además pues es especialista en este tema de arquitectura terapéutica, de la cual creo que también estamos muy motivados y motivadas por aprender cómo es esto de que la arquitectura nos pueda curar o pueda influir de manera positiva o a veces negativa quizás en nuestra salud. Pues bienvenido doctor, y sin más, muchas gracias, y aprovechen quienes son del taller Carlos Lazo, que los invitamos primero que nadie, pero desde luego a toda la comunidad de la Facultad de Arquitectura, inscríbanse y eso es que quedan lugares, ¿no?, en el workshop, bienvenidos. Bueno, finalmente yo quisiera agregar que yo particularmente estoy muy contenta, muy feliz de que esté aquí con nosotros el doctor Javier.
Yo quiero compartirles que Javier, además de ser un excelente arquitecto, un excelente docente, es una gran persona. Entonces los invito a que asistan a las actividades, a que pregunten, a que se acerquen, porque Javier les va a contestar de la forma más completa cualquier pregunta que ustedes tengan, y tiene una visión muy distinta de cómo vamos a ver la arquitectura y la docencia en un futuro. Entonces todas estas perspectivas yo siento que nos nutren, porque, bueno, ahorita en la conferencia lo vamos a escuchar, pero la colaboración entre muchas universidades en Europa enriquece tanto nuestra formación docente como nuestra calidad humana. Entonces, pues muchas gracias, Javier, por todas estas series de actividades, que son muchas, 3 conferencias, una plática, un workshop que va a estar bastante interesante. Entonces, muchas gracias por todo esto que nos ofreces, y digo, es un orgullo para nosotros que tú estés aquí, y a todos ustedes los invito, y también a mí, por supuesto, a aprender de todas estas actividades. Bueno, muy rápidamente, jóvenes, el día de hoy tenemos la conferencia Docencia Colaborativa Internacional aquí en el teatro. Mañana, jueves 22, conferencia Historias de Casas y presentación del curso COI, releyendo historias de casas, en el aula Enrique del Moral, a las 10 de la mañana. A partir de las 12, el workshop Historias de Casas y mapeo de controversias en la arquitectura mexicana, en la sala estudiantes, ¿no? Entonces, el viernes, plática La Casa Pictograma, diseñada para un niño con autismo, vean qué interesante, en el auditorio del taller Carlos Lazo. Clase preliminar a curso COI, 7 de la madrugada, seguramente en el horario. Bueno, sí, esa era mi clase, entonces el horario de la clase de las 7 de la mañana. De las 12 a las 17 horas, workshop Historias de Casas y mapeo de controversias en la arquitectura mexicana. Bueno, el workshop tienen que ir a todas las sesiones, obviamente. Lunes 26, continúa el workshop de 12 a 5. Y martes 27 tenemos la última conferencia Arquitectura Terapéutica, a las 10 de la mañana en el aula Enrique del Moral, y finaliza el workshop a las 12 a las 17 horas. Estas son las actividades que vamos a tener, y pues yo voy a dar lectura a la semblanza, porque pues ya queremos darle la palabra al doctor. El doctor en arquitectura es doctor Francisco Javier Sánchez Medina, es doctor en arquitectura, profesor titular de proyectos arquitectónicos del Departamento de Expresión Gráfica, Composición y Proyectos de la Universidad de Alicante, y profesor visitante en Carleton University en Ottawa, en la UMA de Suecia, en la ENSAM, La Reunión, Francia, y University of the Arts en Reykjavik. Coordinador del Congreso Internacional EURAU 18, investigación retroactiva o la capacidad de la arquitectura de cuestionar y extender los límites de otras disciplinas. Investigador del proyecto europeo KA2, Social Inclusion and Wellbeing Through the Arts and Interdisciplinary Practices. Coordinador Erasmus de la titulación de Arquitectura UA, tutor PAT, ya nos platicará qué es eso, director de la Cátedra del Mármol UA. Actualmente las principales líneas de investigación se basan en la enseñanza de proyectos arquitectónicos a través de la internacionalización, entendida como modelo intercultural de la futura Universidad Europea. Para ello coordina el proyecto docente University of Universities, y además dirige su revista científica. También trabaja desde la OTRI UA con proyectos profesionales de arquitectura terapéutica. Dentro de esta línea ha diseñado el Centro Alzheimer en Murcia, obra reconocida como referente arquitectónico por la administración Obama en 2009, o la Casa Pictograma para un niño con autismo, obra que ha ganado el primer premio de accesibilidad de la región de Murcia, o el primer premio de arquitectura de la región de Murcia con el edificio de trabajo social y relaciones laborales de la Universidad de Murcia, obra nominada al premio Mies van der Rohe. Sus clases, escritos y obra construida muestran un compromiso por establecer importantes relaciones entre docencia, investigación y profesión, siempre bajo la capacidad de la arquitectura de cuestionar y mover los límites de otras disciplinas. La casa de reciente construcción para un niño autista acaba de ganar el premio de accesibilidad en la arquitectura de la región de Murcia. Pues muy bienvenido, y pues, le damos la palabra al doctor Sánchez Medina. Bien, bueno, tengo que decir que estoy muy emocionado, y es que creo que esta es la primera vez
que voy a hablar en español sobre estos proyectos. Es decir, con la idea de estos años trabajando en proyectos internacionales, sobre todo en Europa, parte de Asia, se habla en inglés. Mis clases en arquitectura, en clases de proyectos son en inglés también, aunque soy profesor en la Universidad de Alicante, en España. Y es porque recibimos muchos estudiantes Erasmus, del programa Erasmus, es un programa de intercambio europeo, pero atención, también abierto a países no europeos. Y de hecho creo que tenemos un acuerdo con la UNAM, que vosotros podéis venir a Alicante también con la beca Erasmus. Dicho esto, estar aquí en un contexto, ¿no?, oyendo tu lengua materna, pues es la primera vez desde que gracias a la UNAM por haberme invitado, gracias a Claudia Juan cuando me dijo de venir aquí, en un momento en el que no se suele invitar a gente sabiendo que podemos hacerlo online, que es más económico y más cómodo. Es decir, yo para venir aquí he tenido que medio dormir, no sé, en el aeropuerto de Chicago. Ha sido complejo todo, ¿no?, para todas las partes, pero con una condición. Le dije a Claudia, si vengo aquí, complícame la vida todo lo que puedas. Y lo ha hecho. Creo que voy a trabajar aquí más de lo que he trabajado en mi propia universidad. Así que gracias a todos. Y bueno, vamos a empezar. Esto no quiero que se vea como una conferencia individual, sino es como una serie de conferencias que van todas unidas entre ellas. Y tienen algo en común. Son el trabajo de un arquitecto. Un arquitecto que se dedica a la docencia, que se dedica a la construcción, pero al fin y al cabo, todo esto que vais a ver aquí, yo creo que no lo podría haber hecho un profesional docente. Es decir, esto lo veo más como la construcción de un edificio, de una casa, es decir, parte a parte, ¿no?, con detalles constructivos, hablando con el constructor. Esa experiencia que tengo como en el trabajo profesional como arquitecto, en la que creo que se refleja en todos estos proyectos. Entonces, el primero, que tengo que levantar. Se trata sobre universidad de universidades. Aquí lo veis escrito en inglés porque es como los University of Universities. Y todo empezó de forma accidental, pero como pasa en arquitectura también muchas veces en nuestros proyectos, ¿no?, cómo damos con una idea, cómo la evolucionamos. Es decir, que, como digo, yo fui una vez a clase en Alicante y veo que en mi clase no había ningún estudiante Erasmus, se habían ido todos, solo quedaban los alicantinos, ¿no?, los locales. Y les pregunté, ¿dónde están los Erasmus? Y dice, se han ido a su país. Y eso porque dicen que hay un virus que llegará aquí a España. Era el momento en el que no había COVID, no se sabía lo que era el COVID. En la televisión española podíamos dar noticias y aparecía que en una ciudad de Italia pasaban cosas raras, había gente muriéndose. ¿Recordáis? Y nosotros los españoles decíamos que queremos muchos a los italianos, ¿no?, pero ya decimos, siempre están los italianos que están organizando esta cosa. Nos reímos hasta un poco de ello, ¿no?, de ¿qué pasa aquí? Y en efecto, 15 días más tarde fue cuando fue el COVID a nivel global. Pero estoy hablando de 15 días, solo 2 semanas de antelación, lo teníamos todo, no lo entendíamos. Entonces, yo pues me reuní con el rector y le dije, rectora, le dije, mire, no tengo alumnos en mi clase, se han ido casi todos. Me han dicho que existe una cosa que se llama Zoom, o Zoom, o Zoom, algo así, que puedo contactar con ellos. ¿Puedo? ¿Qué hago? Sí, adelante, haz lo que quieras. Insisto, no había COVID en ninguna parte de Europa. Entonces les escribí a todos los estudiantes y les dije, mirad, como este viernes tenemos clases, tenemos corrección, vamos a emplear esta plataforma, Zoom, que es gratuita, pero invitad
al profesor favorito de vuestra escuela de arquitectura, que esté también y que le haga comentarios. Entonces, imaginaos, en mi clase hay 20 nacionalidades distintas. Lo que es abrir el ordenador y verte 20 caras de estudiantes y 20 caras de profesores. Fue una cosa increíble. Una experiencia, fueron 4 horas, que cuando acabaron las 4 horas, mi cara me dolía de estar sonriendo, de estar alegre. Clases de proyectos alegres. Imaginaos, porque pues eso fue la primera vez. Y esto quiere decir porque había allí un estudiante que presentaba su proyecto y de pronto un profesor de Seúl, de Corea, pues daba un comentario alucinante, hablando sobre la cultura de cómo era, ¿no?, desde otro punto de vista, esa misma idea. Pero es que de pronto un polaco decía otro comentario y otro, era una conversación infinita, increíble. Entonces, ahí se me ocurrió una idea, y es que, insisto, 2 semanas más tarde vino el COVID, era obligado, todos mis compañeros, los profesores, todos enfadados, porque esto del Zoom, ¿esto qué es? Esto no me gusta, los estudiantes no ponen su cámara, ¿sabes? O sea que era todo, se copian en los exámenes, era todo conversación. Y yo decía, pues no, en mi caso estamos todos con las cámaras puestas, es divertidísimo porque te ves hasta casas, como es una casa coreana, teníamos un estudiante de México, una casa mexicana, una casa francesa, una casa, como es, en Alicante era de día, aquí era de noche, se ven, era ya solo viendo, ¿sabes? El background, aprendías, había ya. Y bueno, entonces, pues 2 semanas más tarde le escribí a estos mismos profesores que se ofrecieron a colaborar, en participar en la crítica, y les dije, ¿qué os parece si ahora, como es obligado dar clases online, si intercambiamos nuestras clases? Es decir, yo cuando levanto mi portátil, me da igual que hayan, yo tengo 25 alumnos en mi clase, me da igual que sean 25 a que sean 100. Los organizamos en grupos. Pero es más, no voy a estar yo solo, es que vais a estar vosotros. Bueno, pues empezó todo así. Y eso yo creo que es una auténtica revolución docente. ¿Sabes? No emplear la tecnología para, bueno, solventar un problema, sino verlo como una oportunidad de dar un paso más allá y ver que la universidad va mucho más allá de un campus tan magnífico como el vuestro, ¿no? Pero es internacional. Entonces, quiero empezar la charla con la imagen anterior, perdón, he levantado el dedo, con esta imagen, que es una imagen de un diseñador italiano, Bruno Munari, que siempre me había gustado ver esa colección de caritas, y básicamente habla de la diversidad de cada uno de nosotros, ¿no? O sea que en las escuelas de arquitectura normalmente siempre oigo, vamos a ver qué tipo de escuela somos, ¿no? Es decir, vamos buscando lo común en lugar de lo diverso. Entonces, sí, ahora sí, ya pasa, fijaos, esta es mi clase. Y aquí es muy parecido a lo de Bruno Munari, ¿no? Es una clase internacional que es difícil saber quién es profesor y quién es alumno. Es una clase en horizontal, totalmente. Y aquí creo que hay, a lo mejor, la mitad son profesores, ¿sabes? Y la otra mitad alumnos. Entonces, es una clase que consiste en esto, en mostrar el que tenga algo que decir, que aportar, ¿sabes? Que lo comparta. En eso se basa la clase de proyectos. Pasamos, por favor. ¿Y cómo lo hacemos? Pues lo que propuse fue, ¿qué os parece si cada 2 semanas uno de nosotros es el, digamos, coordinador, el director de un taller? Es un taller online. Es decir, ¿qué quiere decir? 2 semanas, es una cosa, una experiencia. Cada semana solo tenemos 4 horas. Es decir, estamos haciendo ejercicios de 8 horas. ¿Qué puedes tú comunicar? ¿Qué puedes hacer tú como estudiante, vosotros como profesores, en 8 horas? No puedes hacer un edificio completo, no puedes hacer un aeropuerto.
pero a lo mejor puede diseñar el vestíbulo de un aeropuerto. ¿Entiendes? Son conceptos muy precisos, muy potentes. Yo cuando era como vosotros, yo corría la maratón. Y para correr la maratón, tú no practicas, no ensayas la maratón corriendo maratones. Tú no puedes correr 42 kilómetros. Entonces, son pequeñas carreras, ¿no?, lo que haces. Esto sería un poco así ese concepto. No estar todo un semestre haciendo un edificio, sino haciendo una parte, digamos, de lo que a ti te interesa. Por lo tanto, a cada profesor, de cada cultura distinta, de cada, se le dice, lo único que le dije yo, como coordinador de esto que se llama universidad, es haz el mejor taller posible. Esa cosa que es tan sencilla, muchos profesores me dijeron, ¿te puedes creer que mi director de escuela nunca me pidió eso? Mi director de escuela siempre me decía, tienes que hablar sobre materiales. Digo, a mí no me gustan materiales, ¿no? O sobre sostenibilidad, o sobre estructuras. No, haz lo mejor el que tú puedas 2 semanas. Entonces se han volcado. Aquí, por ejemplo, es de Yun Ninku. Lo puedo primero porque tenemos una exposición aquí de Bucarest, de Rumanía, de profesor de Yun Ninku. Y esta es una chica joven, una nueva profesora, que ella lo que propuso, hizo una ciudad para universidades, y que consiste en que ves el planeamiento de la ciudad, son manzanas triangulares. Entonces cada alumno tenía que coger una manzana y diseñarla, lo que quisiese, con la condición que tendría que establecer una conversación entre sus 3 vecinos. Es decir, cada triángulo tenía que tener algo en común, una relación, de algún modo, no quiere decir copia, ¿sabes?, sino un diálogo. Y de aquí salieron, pues, auténticas conversaciones, ¿no?, proyectos entre los estudiantes. Pasamos, por favor. Esta es una María Luna Nobile, es una profesora italiana, pero que da clase en el norte de Suecia, en Umea. Y aquí ella, pues, está muy interesada en el origen de la arquitectura respecto a las acciones humanas, ¿no?, el movimiento del cuerpo. Pues tiene aquí su proyecto y cómo lo evoluciona. Siguiente, este es un profesor, Osan Afsi, que es profesor en Estambul, y lo que les enseñó a nuestros alumnos es a dibujar la ciudad. Pero no como hacemos en Occidente, que es como la típica, tú cuando dibujas, ves un dibujo de una ciudad, fíjate aquí, te alejas de la ciudad y se dibuja en perspectiva, ¿no? Ese es el dibujo renacentista de la ciudad. Dijo, lo vais a hacer como se hace en Oriente, que es paseando por ella. Tú paseas por ella y dibujas, abates, haces abatimiento de las fachadas de lo que ves. Aquí, por ejemplo, es un ejercicio de una ciudad. Claro, tú cuando ves este tipo, ¿no?, de pensamiento, de cómo cambias, de una visión, ¿no?, estás alejada, idealizada de la ciudad, a otra que es experiencial tuya, porque cada uno de nosotros tenemos nuestra propia visión de la ciudad, depende cómo nos movamos en ella, del uso que hagamos de ella. Entonces, de nuevo, salieron unos dibujos maravillosos. Otro, por favor. Este Valerio Morabito es un profesor italiano del sur de Italia, de Reggio Calabria, paisajista, que él lo que de verdad le gusta son los árboles. Entonces, le encantan los árboles y lo que hace es, primero le pidió a los estudiantes que dibujasen, que plantasen los árboles y luego realizasen sus construcciones arquitectónicas entre ellos, ¿no? Un poco como al revés de lo que estamos educados. Entonces salían otros proyectos también mágicos. Insisto, son ejercicios muy cortos, ¿no?, pero que te cambian la forma de pensar. Pasamos, por favor. De aquí, Sarah Stevens es de Inglaterra, de Brighton, de la Universidad de Brighton, y ahí están especializados en la realidad, en el metaverso y en la inteligencia artificial. Entonces dieron un ejercicio en clase sobre inteligencia artificial. En ese momento recuerdo una compañera mía
vino a clase, a la reunión de profesores, diciendo: en mi clase se están los alumnos copiando porque están empleando inteligencia artificial para hacer sus proyectos, no son ellos. Cuando yo decía, vaya, ¿cómo le explico yo que nosotros en nuestra clase lo estamos haciendo al revés? Estamos trayendo a expertos en inteligencia artificial para educar a nuestros estudiantes a hacer sus proyectos. Entonces, la forma de trabajar, que vosotros creo que la conocéis, es la plataforma Moodle. Cada taller, lo veis aquí, que en su introducción, pero luego está el taller 1, el 2, y veis los distintos, Ankara, Porto, Cracovia, Budapest, los distintos destinos. ¿Cómo se hace esto? Nosotros ahora mismo somos 48 escuelas de arquitectura. 48, es decir, somos más que el proyecto. Yo creo que ni el proyecto Erasmus tiene tantas en un network, ¿no? Entonces, ¿y en qué consiste? En que el que quiera participar, dice, yo quiero ofrecer 2 clases, 2 viernes por la mañana, y eso da derecho a pertenecer a este club en el que todos los alumnos suyos pueden participar y elegir los cursos que quieran. Esa sería, claro, es una colaboración desinteresada. Como digo, tenemos al final una presentación final y los comentarios de los profesores, con los estudiantes, con los comentarios de todos los profesores. ¿Qué sucede cuando yo soy el director? Yo el primero, veis que pone Alicante, ¿no? Ese lo dirigía yo con mi compañero Joaquín Amparo. Pues nosotros damos clases tanto a estudiantes de Alicante como a los estudiantes internacionales que se apuntan. Pero ahí tenemos también profesores que participan, se apuntan, y están a lo mejor una hora haciendo comentarios, se conectan, es todo muy dinámico. ¿Qué sucede a las 2 semanas siguientes? En ese caso, cuando fue UMEA, no quiere decir que yo me quedo en casa sin trabajar, yo sí sigo yendo a clase, pero yo tengo entonces un papel de, ya no soy un profesor, yo soy ya como un enlace entre el estudiante y el profesor sueco, en este caso. Es decir, que soy más parte, ¿sabes? Es decir, si yo hasta le pregunto al profesor, no he entendido, ¿qué es lo que quieres decir? Es decir, que te pasas como al otro lado, haces y enriquece la conversación. Pasamos, por favor. Y tenemos una página web, que todos la podéis ver, aquí está, es iou.uad.universidadalicante.es, y en ella aparece como nuestro universo. Cada planeta de estos es una página web dinámica, cada planeta es un workshop. Si tú picas en él, te aparece lo que es contenidos, objetivos, la metodología, ¿no? La evaluación de cada taller. ¿Qué sucede? Que si fijáis bien, ahí hay más planetas ahora que semanas tenemos en el semestre. Y eso fue algo que surgió de forma mágica. Es decir, que empezaron compañeros a decir, yo quiero ofrecer un taller, y otro, y otro, y otro. ¿Qué sucede entonces? Que ahora los alumnos pueden elegir. Es decir, los alumnos que se apuntan a clase no siguen el primer taller conmigo, el segundo con UMEA, el tercero con tal, sino ven la carta de oferta, el menú, y tú eliges qué tipo de arquitecto quieres ser. Y eso es de nuevo otra revolución en la arquitectura, que el estudiante elige cada 2 semanas qué ejercicio quiere hacer y con qué cultura distinta. Y eso no lo puede ofrecer ni Harvard, la Universidad de Harvard. Eso lo hacemos nosotros. Así que es increíble. Y de aquí también, bueno, vamos a pasar, porque empieza a complicarse todo. Eso que parece una base tan sencilla, ¿no?, de internacionalización, de pronto tenemos un profesor en Polonia, Jersey, que dice, oye, nosotros tenemos en Polonia un clima maravilloso en verano, tenemos un hall para trabajar enorme, quiero hacer un curso de verano para construcción a escala 1 a 1. Entonces nos vamos aquí a Polonia cada verano, ¿no?, el mes de hay 2 semanas. Una semana es online, en el que los estudiantes trabajan en grupos internacionales haciendo un proyecto y luego vamos y lo construimos. Y ahora pasa, por favor.
Esto es lo que acabo yo de... Estuve en Polonia hace unas semanas y con mis alumnos construimos una barca. Esa barca que allí en Polonia, pero claro, tú puedes decir, pero esto es una barca, y bueno, queríamos que fuese una arquitectura flotante, porque existe en Venecia un concurso de barcas y la queríamos llevar. Entonces estuvimos trabajando con madera laminada, experimentando para ver cómo se podía construir, y además es una barca telescópica para poder como transportarla y llevarla para allá. Es decir, que todo esto es un trabajo muy rápido de hacer en tan solo una semana. ¿Seguimos? Pero claro, ahora que están ya los talleres, el curso montado y funciona todo tan bien y cada profesor tiene su libertad, ¿sabes?, de proponer, pues vimos que faltaba algo y era investigación. Es decir, queríamos ir como a más. Y de ahí empezamos a sacar los posibles temas y montamos, pasa por favor, una revista de arquitectura. Aquí veis la información del primer número, y si sigue, ya vamos por el número 1, 2, 3, 7, el 8. El 8 acaba de salir y el 9 se ha anunciado. Es decir, tenemos una revista de arquitectura científica que está ya como está valorada en distintos países y aunque yo soy el director, pero en realidad es una revista que surge aparece cada dos veces al año, pero es dificilísimo llevar una revista, es imposible, te tienes que dedicar solo a esto y nada más, dejar tus clases, dejar tu estudio, dejar todo. ¿Cuál es el truco de esto? Insisto, proyecto colaborativo. Es decir, cada número tiene un editor distinto, uno de los profesores. Entonces, el primer número, Commons, que tiene que ver con el taller que visteis al principio de Numea, de María Luna, basado en ese taller, ella hace el call y recibe papers, ¿no?, artículos de todo el mundo e incluso publica trabajos de los alumnos que han trabajado ahí. Y de pronto esta profesora tiene un libro, pues son más de 200 páginas, una revista de prestigio. El número 2, de Sofía Aleixo, que es profesora de Évora, en Portugal. El número 3, OSA, representación, recordar lo que hablábamos de la representación de la ciudad. Es decir, son números que dan un paso más allá de esos talleres en los que ellos son los directores, ¿no? Y así vamos sacando. Es un esfuerzo enorme, pero es un esfuerzo maravilloso, porque en el momento que a ti como profesor te dicen ¿quieres sacar un número de la revista? Pues dices, sí, me voy a volcar 6 meses, que eso sí que lo puedo hacer. Entonces salen revistas, como digo, de alta calidad, ¿no?, volviendo al tema de la importancia de la. Si seguimos, aquí tenemos la página web de la revista, que es DOU Scientific Journal. Lo ponéis, aparece, y como digo, aparece en el anuncio, el color. Seguimos, por favor. Hemos participado en congresos también. Es decir, esto ya es una bola de nieve que va a más, ¿no? Cada uno de los compañeros dice, ¿qué os parece si participamos en este congreso? Adelante. Y hemos organizado también viajes de estudio. Por ejemplo, ahora es muy fácil viajar. Antes, tú cuando eres profesor invitado, pues bueno, te atienden muy bien tus compañeros, ¿no? Es decir, pero al final eres un invitado, eres un externo. Es decir, hay una barrera aquí invisible, porque a mí lo que me gustaría es meterme en una clase con vosotros, que es lo que vamos a hacer el taller. Pero normalmente cuando eres un profesor invitado vienes, das tu conferencia, participas en algún CRI, ¿sabes? Pero no te integras del todo. De este modo, ya organizamos viajes de estudio cuando coinciden con los talleres que estamos haciendo. Es decir, que todo lo que estamos diciendo que era online, ahora permite también el momento hacerlo híbrido, mixto, mezclar lo online con lo presencial. Y lo que mejor ahora, el nuevo paso es que el invento de lo presencial no es solo que estemos aquí viéndonos, sino que tengamos, que sea experiencial, que podamos comer juntos, que podamos hablar, ¿sabes lo que digo? Y más allá, lo que no te permite la pantalla, es decir, buscar esas experiencias es lo más interesante. Seguimos, por ejemplo, esto, ¿qué sucede? Que entonces otra profesora en Évora, Sofía Aleixo, dice, oye, ¿y qué os parece si con el trabajo de los alumnos lo que organizamos es una exposición en la ciudad para mostrar lo que estamos haciendo?
Entonces, a esas 2 semanas que decía yo de talleres, le hemos incrementado ahora una semana más, que se llama Festival de Arquitectura. Es decir, cada taller lleva asociado una exposición en la ciudad en el que los estudiantes explican, dan a conocer su trabajo. Adelante. ¿Eso es un misterio? Pero así os deja pensativo, pero esto fue, por ejemplo, otro trabajo que hicimos en la isla de Reunión. Y esta, por ejemplo, es una pequeña isla que está justo enfrente de Alicante. Pues entonces fuimos también a Alicante a hacer allí a Tabarca, se llama, a hacer pues los proyectos de la isla. Así que lo llevamos, es parte de la educación del arquitecto, ¿no? Siempre el viaje. ¿Y seguimos? Más exposiciones, en este caso es en Lincoln, en Inglaterra. Por favor. Este fue la reunión donde plantamos un árbol en la ciudad. Es una pequeña isla francesa que está en el Índico, junto a Madagascar, y se caracteriza porque tiene es una isla volcánica, tiene una única carretera que la circunda y todo el mundo emplea vehículos porque no hay sombras. Entonces pensamos, ¿por qué no hacer una arquitectura con árboles, ¿no? Como que pasado. Y el ejercicio fue plantar un árbol. Literalmente pedimos permiso al ayuntamiento y que apareciese. Fuese conduciendo un día, una mañana, y dices que ha aparecido un árbol en mitad de la ciudad, de tu carretera, y te cuestionase qué pasa. Cuestionase sobre el vehículo y todo eso. Adelante. Y por lo tanto quería acabar con esta imagen, ¿no? Que estamos hablando de la universidad del futuro, pero creo que es la universidad del presente. Esto es lo que estamos haciendo ya nosotros, es como el modelo que queremos proponer no solo para Europa, sino a nivel internacional. De hecho, vosotros ahora, con el curso COI, ya automáticamente pertenecéis a University of University, y es esa idea, ¿no? De decir, podría ser una universidad como un pasaporte, es decir, que tú vas viajando, no solo por el gusto de viajar, que ya está bien, ¿no? Sino vas buscando el lugar donde se genera el conocimiento. Esa es nuestra idea. Así que muchas gracias a todos y espero seguir viendo en los siguientes días. Muy bien, iniciamos la sesión de preguntas y respuestas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Manuel Mesa Navarrete, ¿vas a dar ¿nos vas a dar unas palabras? ¿Sí? Bueno, tengo una pregunta. Yo creo que todos hemos preguntado sobre la inteligencia artificial en arquitectura. Pero mi pregunta es, ¿cree que la inteligencia artificial sustituye al arquitecto en el futuro? Porque actualmente he visto videos y personas que usan la inteligencia artificial para crear como proyectos, programas arquitectónicos. Entonces, mi pregunta es, ¿cree que usted que la inteligencia artificial sustituya al arquitecto en el futuro? Una pregunta, ¿no? Esto es como cuando surgió, yo cuando estudiaba, teníamos que dibujar siempre, porque la única forma de dibujar a mano. Y de pronto vino el ordenador con las aplicaciones, como tocar, y pasó exactamente lo mismo, ¿no? Muchos arquitectos dijeron, ¿esto va a sustituir al arquitecto o va a ver la importancia que tiene dibujar a mano, ¿no? Y pensar cada línea, ¿no? No hacer un copia y pega. Como siempre hay debates de este tipo. Es decir, son cosas normales. En el taller que nosotros hicimos de inteligencia artificial, nuestros estudiantes hicieron unos proyectos maravillosos, mejores que los que ellos habían hecho nunca. Estaban muy orgullosos, ¿no? Entonces en ese momento les pregunté, si vosotros trabajaseis en un estudio de arquitectura y hacéis ese diseño, ¿no creéis que el director del estudio, en lugar de pagaros a vosotros un sueldo, se va a comprar la aplicación, la licencia, ¿no? Y es decir, que no hacéis falta?
y fue como un shock, ¿no?, para ellos. Es decir, yo creo que cada vez que hay una revolución nueva, el arquitecto tiene que modificarse, tiene que acoplarse, tiene que ver su... En el caso de la inteligencia artificial, yo creo que el arquitecto siempre va a hacer falta, pero lo que va a hacer falta a lo mejor es de otra forma, no parte de cero. Puedes basarte en ella, pero trata tú de hacer una sección a un... ¿Has usado tú la inteligencia artificial? No he usado la inteligencia artificial, solamente un render. Pero ¿por qué dices no usarlo? Como si fuese un pecado usarla. Está tu profesor delante. Sí. Se considera como trampa. A ver, se han tapado los oídos. Puedes decir lo que quieras. Dime. ¿Quieres pecar o no? No. Es que lo preguntas como de si fuese así. Prueba. A lo mejor te gusta. No, la verdad no he usado mucho la inteligencia artificial, solamente en los renders, como he comentado, para darle un realismo a las imágenes que nosotros tenemos. Es difícil, pero es interesante. Yo creo que todas las cosas, yo al menos a mí me gusta probar todo, ¿no? Y me lanzo y luego ves que tiene sus limitaciones, pero tiene sus cosas buenas también. Entonces yo creo que es un tema más, ojo, tu pregunta es más como de actitud. Yo primero lo probaba porque a lo mejor dices tú, esa pregunta no tiene sentido. Es decir, no lo va a lograr nunca. Es decir, que a lo mejor los arquitectos se convierten en programadores de inteligencia artificial de arquitectura. ¿Sabes lo que digo? Y entonces la gente puede hacerse también sus propias casas. Pero siempre, a lo largo de la historia, los arquitectos hemos ido encontrando nuestra plaza. Yo solamente, también platicando, tomando en consideración este tema de la inteligencia artificial, solamente viendo un pequeño aspecto que es, por ejemplo, cuando estamos trabajando con inteligencia, tenemos que pedirle qué es lo que queremos hacer. Y ahí viene la gran teoría del prompt, que de hecho es, ok, para que la inteligencia quiera, o más bien haga lo que queremos, tenemos que desarrollar el prompt adecuadamente. Oye, necesito una arquitectura de tal estilo, de tal tiempo, de tales características, y que debe de cumplir con ciertas necesidades de cumplir. Entonces también para mí viene esta reflexión de que si bien la inteligencia artificial nos ayuda a evitar procesos repetitivos, que sí, hay procesos que son agotadores, exhaustivos, repetitivos, nos cansan. Creo que yo tengo la teoría de que son los que nos hicieron que salieran canas, pero bueno, esa es de la otra plática. Creo que es importante que también entendamos que más allá de quitando esos procesos repetitivos, viene el tema de la reflexión, de que finalmente necesitamos un proceso crítico de qué es lo que queremos, quiénes somos, qué es lo que realmente estamos pidiendo, y ahí es donde vendría una construcción quizá más humanista del arquitecto. ¿Qué es lo que queremos que las máquinas hagan por nosotros y para nosotros? Gracias. Pero fíjate, ahí ha dado la clave, ¿no? Porque en el momento que tú eres capaz de escribir ese prompt, es que ya eres arquitecto. Es decir, que el uso que hay ahora mismo de la inteligencia artificial para la arquitectura es un uso muy básico. De hecho, salen mejores proyectos cuanto mejor, más densa es tu solicitud. Pero llega un momento en que es tanto que no te hace falta entonces la máquina. Es decir, es que ya lo has hecho con tu reflexión. Es decir, pero bueno, si nos sirve a nosotros para, como bien explicas, a esforzarte en esa reflexión, pues bienvenida sea. Con todo, yo no soy experto en inteligencia artificial, era mi compañera. Es decir, que lo bueno de este programa es que introduces a muchos expertos en ello. Es decir, yo estoy aprendiendo participando en su clase. Mi duda es la siguiente. A nosotros igual la pandemia nos agarró con los dedos en la puerta. Como que un día llegamos y
no fue tan como ustedes que es el Zoom, ¿no? Sino nos juntamos en el aula de profesores y entonces van a realizar el programa. Y bueno, medianamente logramos llegar a los objetivos del semestre, pero ahora cambiando de medio de cómo lo dábamos. O sea, empezamos a elaborar nuestras propias estrategias para poder dar la clase del proyecto. Pero ustedes lo hicieron totalmente diferente. O sea, me encantó este tema de tomar un espacio en específico y desarrollarlo. Y más bien, como que me encantaría que nos platicaras qué pasó con los objetivos del plan de estudios, o sea, qué sucedió con ese proceso, porque nosotros prácticamente hicimos lo que hacemos siempre. Yo le vi una ventaja maravillosa. A mí me cuesta mucho trabajo luego acordarme de los nombres de mis alumnos. Y el hecho de que tuvieran su nombre en la pantalla, aunque la tuvieran apagada y les hicieron dar clases alumnas, como que esa generación en particular logré mucha conexión con ellos. Pero sí me gustaría saber qué pasó con ese proyecto que hicieron del discípulo de algo, o sea, cómo le hicieron ustedes con el tema y sobre todo tantas universidades, cómo lograron los objetivos de sus planes. Esa es específicamente la pregunta. Claro, ahí está el conflicto, porque la universidad es muy rígida. La universidad que tenía que ser precisamente el espacio más dinámico de la sociedad, al final es muy inmovilista y tiene sus planes de estudio muy rígidos y en muchos países están hasta controlados por los organismos profesionalistas. Es decir, que en Inglaterra, por ejemplo, está el RIBA, ¿no? El Royal Institute of British Architects, que tiene que estudiar los planes de estudio de las distintas escuelas, ver los resultados y entonces te dan el sello o no te dan el sello. Y los estudiantes se matriculan en tu escuela dependiendo si tienes ese reconocimiento o no. Es importante. En el caso de Alicante, de la Universidad Española, tenemos la suerte, es una pública la universidad, pero tenemos la suerte de que en nuestra clase, aunque tenemos un plan de estudio, los planes de estudio, no nos engañemos, son bastante también, están difuminados, ¿no? Es ambiguo. Sí, tratan de ser muy específicos, pero tú puedes siempre hacer uso, ¿no? De hecho, yo creo que aquí tenéis distintos laboratorios, ¿no? Talleres, teniendo el mismo plan de estudio. Es decir, que se puede justificar. Todas las escuelas con las que estamos trabajando son escuelas reconocidas, son escuelas de prestigio. Es decir, que estamos haciendo algo que sí que es cierto que está un poco fuera de lo convencional, totalmente, pero funciona. Al final son proyectos buenos. Tú vienes al final de curso en mi clase y son proyectos que no tienen nada que envidiar al proyecto clásico del profesor-alumno durante 6 meses encerrado en el aula. Aquí hay mucha diversidad, pero también hay densidad. Entonces, soy profesor titular en mi clase, porque tenemos esa libertad de poder hacer. Pero sí, entiendo lo que tú dices, porque en ciertas universidades, ciertos compañeros me dicen, nosotros no tenemos esa libertad que tenemos otros, ¿sabes? Es más difícil, tienen que convencer a toda la institución, es difícil. Pero por eso es un proceso de... Yo creo que sí, es inevitable ese proceso. Yo creo que es la realidad, que no, es imparable, es imparable. Al final, cuando sean escuelas reconocidas, que el poder, un estudiante pueda cursar en distintas escuelas y que le sirva como acreditación, ¿no? Yo quería comentar algo. Muchas gracias, Luz. Ya, yo tengo el micrófono, no sé si alguien más quiere hablar antes de mí. ¿Sí? Vale. Esta experiencia del primer Zoom voluntario, tiene que ver mucho con la actitud. Es muy diferente que te inviten y de forma voluntaria entres a un grupo multicultural a realizar algún ejercicio, a que te manden, a que obligatoriamente si piensas, si quieres dar clases, lo tienes que hacer así. Entonces creo que hubo como la forma en la que nos llegó
hubo un rechazo inicial por estar forzados a hacerlo de esa manera, y que la experiencia que nos comentaste al principio, pues eso de cámaras encendidas, de todos riéndose, disfrutando la clase de proyectos, no se dio tan fácil. Los profesores teníamos que desarrollar otro tipo de habilidades y diseñar distintas estrategias para entender que una clase presencial y una clase en Zoom no son iguales, ¿no? Y necesitábamos hacer otras cosas que al final pues tuvimos éxito, tuvimos fracasos, aprendimos, pero salimos y la universidad no paró. Esto que presentas hoy de este proyecto, y que es al final lo que enriquece nuestra profesión, siempre que tenemos oportunidad de estar con nuestros alumnos les decimos: viajen, salgan, conozcan, porque además el tema colaborativo y estas herramientas te permiten trabajar así, desde la comodidad de tu casa, pero tengo un proyecto con alguien que está en Hong Kong y con el que está en París y el que está en Italia, y tenemos un grupo multicultural y trabajamos y funcionamos. Desde aquí, desarrollarles esas habilidades es súper importante, porque al final van a trabajar así. Van a salir de aquí y les decimos, ya la forma tradicional ya no es, o clásica, ya no es la que opera. Y con esta idea de tener como pasaporte, y que la facultad, ya decía la maestra Isaura, pues se caracteriza, ¿no?, en este tema de movilidad, pues al final enriquece muchísimo. Entonces, creo que sí, la pregunta después de todo este preámbulo sería, si han pensado después de todo este trabajo una estrategia que pudiera ser bien utilizada o aceptada en diversas universidades que tienen estos planes de estudio tan rígidos. Ya digo, desde la pandemia, ¿no?, que fue en el 20, llevamos nuestro cuarto año. Estamos funcionando y ya y va creciendo esto, ya somos 48 escuelas. Entonces, no lo sé, nunca me lo había planteado, pero a lo mejor somos unos hippies. ¿Sabes? Los hippies. Es decir, que la pregunta es, ¿hace falta? Es decir, porque estamos ya funcionando. ¿Hace falta no tenemos un sello, no tenemos, ¿sabes? ¿Hace falta esa oficialidad hoy día? Porque a lo mejor no hace falta. De hecho, no nos hace falta. Tenemos todo, ¿sabes? Entonces, digo, ¿por qué? Vamos a seguir sumando, vamos a seguir, y hasta que un día alguien diga, ojo, no sé, vamos a hacerle un documento oficial. Pero ahora es que creo que no hace falta. Es una cosa mágica, ¿sabes? Que yo empecé así, diciendo, ¿cómo podemos, ¿sabes?, enviar esto a Europa y que le den hacer el doble grado, ¿sabes?, empezar por ahí. Es también una complejidad, porque al final se está haciendo de forma más sencilla el doble grado, pero esto es más, porque no es con todos los profesores, estos son solo con los profesores que quieren, es que sigue todo igual. Vosotros tuvisteis aquí un invitado, Yorgos, hace un año creo, personaje muy activo también en la red. Es decir, que al final sí que es un grupo, fíjate, un grupo de amigos, tenemos un grupo WhatsApp, de hecho, pero nos hemos hecho amigos, pero al revés, ¿sabes? No porque sean dos amigos y nos ponemos a trabajar juntos, sino nos ponemos a trabajar juntos y luego nos hemos conocido en la realidad y ha seguido todo igual. Es decir, que sí, que no lo sé, es buena la pregunta, pero la respuesta es a lo mejor no sé si hace falta. Sí, y no sé si lo haría mejor, porque la duda, el miedo, es que se convierta, como tú bien has explicado, esto es algo porque lo haces porque quieres, y cuando quieres lo dejas. Esto es una fiesta. Todos vosotros estáis invitados a una fiesta. Si queréis, vais, si no, no. Wow, si vas a pasártelo bomba, ¿no? Tal vez no estés en una esquina ahí encerrado, sin hablar con nadie. Es lo mismo. Y si no, no va. Buen día. A mí me llamó muchísimo la atención el que tenga una revista y ya vaya por el 8º título, ya próximamente el 9º. Me gustaría saber tanto su experiencia como cómo surgió el hecho de ya tener la revista, de saber
qué proyectos escoger para publicar, me atrajo bastante. Pues mira, todo lo que he mostrado aquí es un poco también por cabezonería, porque siempre te dicen, uy, tener una revista es imposible, es dificilísimo. Y eso me da una... Cuando alguien me dice que algo es dificilísimo, pues voy a probarlo. Reconozco que es eso. Y me dijeron, porque esto es una revista, digo que no todo el mundo puede hacer una revista, es que tú tienes que proponerla, tiene el sello de la Universidad de Alicante. En todas las universidades, me imagino aquí, si un profesor quiere tener una revista reconocida por la universidad, tiene que hacer un proyecto, pasa por un grupo de expertos, es decir, es un proceso complejo. Pero aquí dijimos, bueno, vamos a tratar. Y el truco, como digamos la parte mágica, me gusta más decirle, es que cada número tiene un editor distinto, un compañero distinto, que desarrolla el taller que han hecho. Es decir, por ejemplo, ahora va a haber un número, dos números buenísimos, que es una profesora también de Nicosia, Angela Kieroku, que ella siendo estudiante de arquitectura, su proyecto de fin de carrera es una colección de dibujos de detalles constructivos, pero que pueden ser como convencionales. Por ejemplo, uno es la sección de la guía de un ascensor, ¿no? Aquí tendréis ascensores, cógete y mírate la guía, por donde corren las puertas, ¿no? Y es la sección constructiva, cómo va la guía de aluminio, el tornillo, tal, pero, y cómo está la otra guía al lado, que es la cabina. Y hay un hueco entre lo que es la puerta y la cabina, normalmente de 1,5 centímetros, 2, 3 centímetros, hay un hueco. Bueno, pues esta, siendo estudiante, dibuja la sección constructiva y dibuja el tacón, una pierna de una mujer, con el tacón, que lleva tacones, y el tacón se le mete en el hueco entre las guías y se queda atrapada. Es una tensión enorme, porque la puerta va a cerrar y el ascensor moverse. Y en ese momento aparece en el dibujo la mano de un caballero que le ayuda a coger el zapato. Y ahí empieza una historia de amor. ¿De verdad? Entonces desarrolla en secciones constructivas mal hechas, porque está mal hecha la sección constructiva de un ascensor. Esos 2 centímetros de hueco, si es que te puede caer hasta el móvil. ¿Sabes? Está mal. Pues empieza a estudiar secciones constructivas y verlo como oportunidades de establecer relaciones humanas. Es muy bonito. Bueno, pues ella va a ser, tenéis que participar en su número, va a ser la editora de dentro de 2 números, que consiste en eso, detalles constructivos, que con dimensión humana, ¿no? Con otra. Entonces, es un número precioso, pero es que el que viene se llama Radical Futures, de futuros radicales, y todo lo que es que todos son, si tú me dices, ¿cuál te gusta más? No sé, todos, me gustan todos, pero cada uno tiene su experto que lo desarrolla. Y ese es de verdad la parte mágica, que es un trabajo brutal, pero como es colaborativo, en arquitectura se emplea mucho el término, ¿no? Arquitectura colaborativa. ¿Pero qué es? Que esto de verdad es colaborativo. Y lo hace llevadero, si no sería imposible. Me parece que el compañero que está allá, una pregunta más del compañero. Bueno, yo durante toda su presentación me percaté de varias cosas. Una de ellas, la primera, sería que mientras hacían sus clases por Zoom, pues tenían gente, ¿no? Me imagino que, como usted dice, participaban muchas universidades, eran muchas personas de diferentes países, y pues a mí me gustaría saber qué es lo que platicaban en esas sesiones, qué intereses tenían o en qué se enfocaban para, si querían hacer algo, si compartían pues sus ideas de cada persona y llegaban a una conclusión para aprender de algo sobre una arquitectura. No sé si aprendían de varias arquitecturas en esa sesión y así. Y otra cosa que vi es que, por ejemplo, cuando usted dice que fue a Polonia, pues vi que estaban haciendo como que una
una balsa, no sé, una barca, y en la foto vi que tenían un lago ahí enfrente, ¿no? O sea, se inspiraban en el sitio en el que estaban para hacer una cosa, llegaban a un sitio y decir, bueno, ¿qué podemos hacer aquí? O había una persona como que tuviera ese liderazgo para decir, vamos a hacer esto, y entre un grupo colectivo pues llegaban a ese fin. Y también vi que, por ejemplo, no sé en qué país llegaron, y como usted dice que llegaron y pusieron un árbol, ¿no? Igual lo mismo, llegan a un sitio, hablan con la comunidad, o ustedes como universidades observan los problemas que hay en esos países, en esos lugares, y no sé con qué autoridad, si una autoridad más alta le piden permiso, o como por el simple hecho de ser universidades quieren solucionar problemas en el mundo, y pues sí, quieren resolver de una u otra forma esos problemas. Por ejemplo, también vi que había como una alumna que presentó una tipo sombrilla, eran para el sol. O sea, llegan y observan el sitio, ven los problemas, y a base de eso pues toman el liderazgo para efectuar esas cosas. ¿Cómo hacen todo eso? Bueno, yo creo que ha resumido todo muy bien. No hace falta, no era una pregunta. Pero me ha gustado mucho. En efecto, a ver, es una fórmula tan básica, tan sencilla, que sé que cuesta trabajo entenderla. Cada profesor propone un tema. ¿Cuál? El que quiera. Un ejemplo. Un profesor de Lincoln, que ha aparecido ahí antes, Marching, ha tenido un niño hace poco. Y me dijo, ¿sabes que me ha impresionado mucho ir al hospital y ver cómo son los hospitales para dar a luz? Allí estaba en Inglaterra, ¿no? No le gustó, ¿sabes? Dijo, yo me sentí incómodo en ese hospital, ¿sabes? Durante el nacimiento. Entonces quiero proponer un taller sobre cómo sería el espacio ideal para que una madre tuviese un bebé. Y le digo, muy bien, adelante. Ese es el tema. Entonces, él lo propone. Cada profesor tiene 20 minutos para explicar lo que va a hacer. Y cómo, y qué va a pedir, de dibujos, de maquetas o lo que sea. Y entonces tú, imagínate que eres alumno y oyes a uno, a otro, y oyes a este, y dices, oye, me interesa mucho el ver cómo hacer una habitación para... Y entonces, el primer ejercicio, ¿sabes cuál es? Que piden que vayas y entrevistes a tu madre. Los alumnos tienen que entrevistar a sus madres sobre cómo fue ese momento de tenerlos a ellos. ¡Wow! Esa conversación meterla en un aula de arquitectura. Pero a la vez es como evidente, ¿no? Pero yo nunca lo había oído en ninguna escuela de arquitectura. Entonces es evidente. Entonces salían unas conversaciones y esa es la primera clase. Que tu madre hablaba, ¿sabes? Te decía cómo se encontraba en ese espacio, qué habría agradecido que fuese distinto, que echaba de menos, qué es lo que le gustó también. Y de ahí tú empiezas a hacer el proyecto de esa estancia y enseñándosela además a tu madre. Oye, había sido así, y cómo tal, y tú propones el proyecto y vienes a clase y tienes tus conversaciones. Eso fue un ejercicio de 2 semanas. Otro ejercicio del mismo profesor del curso de verano que le gusta construir. ¿Sabes por qué le gusta construir a este hombre? Porque él, cuando era estudiante y acabó, se fue a trabajar con Shigeru Ban. ¿Lo conocéis? El arquitecto japonés, que la gente dice, construye con cartón. Construye con todo. Lo que pasa es que él es un arquitecto muy comprometido con lugares donde han habido, pues, una desgracia, ha habido un terremoto, ha habido, ¿sabes?, una tragedia. Y él va y construye de forma con urgencia, hace construcciones dignas de viviendas, por ejemplo. ¿Cómo puedes transportar algo que sea ligero, que sea rápido? Y por ahí sale, empieza a hacer cosas con cartón. Y de hecho los cimientos son hasta con cajas de cervezas.
con lo que ve. Un poco contestando, ¿no? Repitiendo lo que tú dices. Vas a un lugar y ves lo que es posible. El ejercicio que pidió Jerzy a nuestros alumnos fue hacer viviendas de acogidas para ucranianos, refugiados de guerra ucranianos, que van por la frontera de Polonia y van a recibir al día siguiente a 200 personas. Es decir, que era como estar viendo en nuestro aula, cuando pones las noticias y te ves una guerra, en mi aula estaba ahí. En mi aula estaba él con la cámara diciendo, estamos construyendo esto porque mañana vienen 200 personas aquí. Y era emocionante. Yo no podía hablar de la emoción. Es decir, que, y eso está metido, metes en la clase el ahora. Lo que está pasando en otro momento, en otro lugar, ahora. Esa intensidad de lo que se necesita en la sociedad. Pero dicho, no todos los alumnos lo eligieron a él. Cada alumno elige lo que desea. Porque eso habla de nuestra diversidad. No todos vosotros sois iguales. Pues no será mejor que podéis vosotros elegir ya de vuestra educación que, como he dicho al principio, qué tipo de arquitecto queréis ser. Entonces, cuando a ti se te da la oportunidad de trabajar, imagínate, con Marchi, sobre el lugar de nacimiento y tal, tú te vas a muerte esas 2 semanas y dar lo mejor de ti. Y trabajas en grupos internacionales y os reunís a la hora que queráis, pero también se aprende esa dinámica de que el alumno busca su lugar de trabajo online, con otros idiomas, otras culturas. Son proyectos, muchos de ellos dicen, estoy cansado de los turcos, pero al final salen proyectos que te das cuenta que no son de autor, no, son distintos, no son tus proyectos, es un proyecto de todos, ¿no? Que cada uno ha puesto su granito de arena. Y son proyectos que te sorprenden, son proyectos mejores, o al menos es una experiencia. Yo no estoy diciendo que todo sea esto, ¿sabes? Pero el probarlo. Bien, ¿tenemos espacio para una pregunta más? Ok, ay, perdón, bueno, para la próxima, pero en el taller los invitamos a asomarse, a participar y bueno, seguir preguntando todas nuestras dudas. Ya ven que tenemos hasta el martes. Entonces, damos la palabra a la maestra. Bueno, pues vean qué experiencia tan interesante nos platica aquí Javier. Porque son oportunidades, jóvenes, son oportunidades. Creo que todos los que han estado aquí en el taller Carlos Lazo, algunos han participado en talleres, ¿no? Precisamente que hemos tenido cortos, y creo que eso es mucho de lo que viene ahora. Digo, ya platicaremos más cómo, digo, en este caso pues son alumnos de cualquier grado, de cualquier semestre. Si haces la pregunta que yo tendría, ¿no? Porque entiendo que es algo voluntario, ¿no? Es algo que los alumnos hacen además de, o no, ¿cómo funciona? Esa pregunta a mí me interesa, ¿no? Es además de lo que hacen en su carrera, en sus universidades, cualquiera de las 40 que sean, o y de qué semestres participan. Para cerrar, esa es la pregunta que me gustaría hacer. Muy interesante, porque, claro, si tú haces algo además de, lo puedes hacer una vez en tu vida, ¿no? Lo quieres probar, es interesante, pero el segundo año te dice, yo ya no puedo, voy colapsado con mi trabajo. Entonces lo que nosotros hacemos es que sea parte del curso docente. En mi curso docente es esto. Mis estudiantes tienen que elegir entre esos talleres. Y al final, la nota la pongo yo, porque tiene que ser, la nota la pone el profesor de la institución, pero con el consenso, digamos, de los demás profesores. Pero en mi clase no es ningún además de, no trabajan ni un segundo más de lo que tenían que trabajar. Y en otros casos ya sucede así, ya sucede, lo han adoptado como un curso oficial, y en otros lo ponen como, hay muchas escuelas que hay asignaturas de elección, de libre, ¿no? Que pueden elegir, entonces es parte, no es un además de, es parte de su educación que tienen que elegir. La ponen como tal, y en otras la ponen como 2 semanas de experiencia en un curso. Es decir, si tú estás dando un curso que estáis trabajando sobre vivienda colectiva, dice, bueno, pues estas 2 semanas voy a compartir lo que estoy haciendo en mi clase con IOU, con
con ellos y vamos a trabajar sobre el hall de entrada o los espacios colectivos en vivienda. Y los compartes, pero tú sí es parte de tu curso. No te quita nada, ¿sabes? Y al estudiante le enriquece, no le quita. Yo creo que no podemos hacer más además de, porque estamos todos colapsados, ¿no? Entonces tenemos que lo que hagamos sirva también para el proyecto. Buenísimo, pues muy bien contestada esa pregunta y creo que es una oportunidad, sobre todo pues, a los profesores del taller Carlos Lazo que están aquí, pues para empezar a tejer esta relación, ¿no? con todo lo que ustedes hacen e ir abriendo brecha. Digo, sí tenemos varias experiencias distintas, no como esta, pero creo que sí nos va a aportar mucho. Bueno, pues le vamos a dar una constancia, un saludo del director. El director ayer salió de viaje porque hoy se inaugura una exposición en Ginebra, ¿verdad? De cascarones de Félix Candela. Entonces, lamentablemente, justo coincidió que no va a estar los días que tú estás por acá. Pero bueno, vamos a entregar esta constancia. La Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Arquitectura, otorga la presente constancia al doctor Javier Sánchez Medina por la impartición de la Conferencia Magistral Docencia Colaborativa Internacional, llevada el 21 de agosto de 2024. Y en este caso la firmo yo, Isaura González Godínez, secretaria académica de la Facultad, por mi raza hablará del espíritu, Ciudad Universitaria, Ciudad de México, agosto de 2024. Y también acá dentro tenemos unos vales para que mejor pases tú a la librería y escojas 3 libros, para que lo acompañen por favor al doctor aquí en la librería Carlos Obregón Santa Cilia, que pueda escoger libros de su gusto, de las publicaciones que tiene esta facultad. Y pues bueno, vamos a tener toda la semana, entonces pues aprovechen, jóvenes y profesores. Muchísimas gracias. Me parece una idea genial lo de poder elegir libros, porque muchas veces te dan libros que dices tú, ahí va. Es decir, que esto es algo más, como digo, colaborativo, que me participo en esto. Y dele por supuesto mi saludo a su director, porque su abuelo era de mi ciudad de Murcia. Sí, cuando le dije estaba muy emocionado y pues ya no coincidió. Me emocionó mucho y leyendo sobre, porque es un personaje muy importante, su abuelo, y tuvo que exiliarse de España y México lo aceptó como a tantos otros intelectuales. Así es, ya platicaremos al ratito de ese tema. Pero sí, un saludo de parte del doctor Alberto. Y bueno, pues sigamos, ¿verdad? Buenas tardes a todos y a todas, muchas gracias. Gracias.